Esta presentación, esta charla, se llama 10 años de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone, querida profesora, dicho sea de paso, experiencias y reflexiones. Por un lado, presento a Lucía Dorín, que estudió literatura y traducción en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, una querida institución también. Es magíster en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Rouen y en Escritura Creativa por la UNTREF. Fue librera y hoy es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de las Artes y el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Publicó 2 libros de poemas, Almitas en Salmuera, de la editorial Leviatán, en el año 2007, y Umbría, publicado por Bajo Luna, en el año 2023. Tradujo a Alain Finkielkraut, Antoine de Saint-Exupéry, ya estaba tirando, Guillaume Apollinaire, Akira Mitsubayashi, Frank Benail, Rashid Benzin, Irene Nemirovsky y Laura Alcoba. Una fácil. Entre otros. Desde 2022 coordina la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone en el Instituto Juan Ramón Fernández. En 2024 recibió la beca de Casa de Traductores Loren en Suiza. Luego la tenemos a Martina Fernández Polkuch. ¿Lo dije bien? No, ella me dijo. Es licenciada en Letras y especialista en traducción literaria por la Universidad de Buenos Aires. Es traductora, por ejemplo, de Anna Seghers, Franz Kafka, Theodor Adorno, Walter Benjamin y Lou Andreas Salomé, e intérprete de alemán. Forma traductores y profesores en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, jugamos todo de local, y coordina la cátedra alemán de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y por último, tenemos a Paula Galíndez, que es traductora literaria y audiovisual en inglés, también de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, docente de traducción literaria en la misma casa de estudios y en el Lenguas Vivas Sofía Brocken de Spangenberg. Es poeta y narradora. Trabaja como traductora independiente para editoriales como Godot, Eterna Cadencia, Fiordo y Salta el Pez, entre otros. Ha traducido poesía y narrativa del inglés y el alemán y recibió becas del Fondo Nacional de las Artes de Argentina, del Banff Center for Arts and Creativity de Canadá y el Poetry Translation Center del Reino Unido. Publicó 2 poemarios, Fábricas, editado por Salta el Pez en 2019, y Subterráneo, también por Salta el Pez, este año 2025. Le damos la bienvenida. Sí. Vamos a sacar el micrófono. Porque tenemos diferentes alturas nosotras. Sí, ¿viste? Creo que es lo más notable de nosotras. Bueno,
Como sabrán varios de ustedes, o no, en general este es un espacio que nosotros usamos para mostrar un poco el recorrido de cada año de lo que se hizo en la Escuela de Otoño. Pero este año es especial, tuvimos un cronograma un poco distinto, en parte por cuestiones que tenían que ver con cuando caía Semana Santa, y en parte porque, bueno, es la celebración de los 10 años y teníamos ganas de hacer algo diferente, así que decidimos usar este espacio justamente para celebrar esos 10 años de trayectoria de la Escuela de Otoño, recordar un poco qué pasó en todo este tiempo y escuchar sobre todo lo que tienen para contarnos exparticipantes y autores que han sido invitados en años anteriores. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, que suena muy rimbombante, pero bueno, la idea es que nosotras, bueno, este año somos mayoría chicas, pero también trabaja con nosotras Mariela Iñiguez y Sofía Sopa, y también Franco, que no lo veo, ahí está. Franco Rosso. Y bueno, es como que quedamos muy así, pero la idea es justamente este año no ser como, no están nuestros nombres en juego. Y lo que me toca es un poco contarles cómo es la historia de estos 10 años, brevemente. Bueno, nace con una beca, una visita que tuvo Lucila Cordone a la Universidad de East Anglia, como, digamos, un proyecto parecido a este, en verano, y vino fascinada y quiso armar el proyecto y lo organizó, empezó a pensarlo con Estela, con Sigli, con la idea de alojarlo en Lenguas Vivas, donde era docente. Y bueno, fueron armándolo con la idea, en vez de ser en verano, en otoño, porque bueno, nuestras instituciones en verano no funcionan, y además tenía el plus de combinarlo con la Feria del Libro y después también que cumple 10 años con las jornadas profesionales de traductores, ¿no? Entonces la idea siempre fue como armar este combo múltiple y que fuese un espacio de formación y de intercambio, ¿no? Bueno, se inició en 2015 y primero tuvo talleres de una sola lengua, de las que funcionan en el Lenguas Vivas o que se aprenden en el Lenguas Vivas. Primero fue alemán, después francés, después portugués, también en el medio hubo inglés. Inglés siempre es un éxito porque son mayoría, así que se fue repitiendo varias veces. Y luego tuvimos la posibilidad de ir creciendo en lenguas y tener talleres para 2 lenguas, para 3 lenguas, para 4 lenguas, cosa que no podemos hacer todas las ediciones, pero bueno, esta es una de ellas y hubo otra antes. Cuando terminó la pandemia, tuvimos en pandemia fue, como en ese año medio bisagra, que es como esos periodos medio nebulosos, ¿no? Bueno, eso, digamos, y no me acuerdo si lo decías vos o lo decía yo, lo de los proyectos que salieron de ahí, pero bueno, lo lindo, digamos, cuál es nuestro objetivo acá en este espacio, es generar una comunidad, ¿no? La comunidad de traductores, un poco como lo decía Bonfoy, que no estamos solos, ni solas, ni soles, y digamos que tenemos
compañeros para trabajar, otras orejas y trabajar en equipo y no pensar en el traductor en su torre de marfil aislado, sino que podemos intercambiar, no siempre con traductores de la misma lengua, ¿no? A veces, o sea, nosotras, por ejemplo, o con Martina, nada que ver, pero tenemos siempre un intercambio y muchas veces con los talleristas, con los participantes de la escuela, generamos un vínculo y bueno, ese es como el objetivo, ¿no? Pensar en eso, y un objetivo muy importante tanto de Lucila como de Estela era que de estas ediciones pudieran salir proyectos y eso pasó. Como tenemos el caso de Alegra, que salió por Interzona, pero tenemos otros casos que todavía no vieron la luz del libro y también tenemos proyectos que fueron publicados en revistas. Si quieres. Sí, y agregar también que fuera de los proyectos que están ligados específicamente a los autores que vinieron a la Escuela de Otoño, también se han formado grupos de traductores o parejas de traductores que tradujeron a otros autores por haberse encontrado en la Escuela de Otoño. Muchas veces dar como el primer paso para entrar en el mundo editorial, en el mundo de la traducción editorial, da miedo. Y en grupo da un poco menos de miedo. Así que eso nosotras siempre lo celebramos mucho, ¿no? No solo los proyectos ligados a los autores que traemos, que por supuesto nos dan mucha alegría, sino en general esto que decía Lu, generar la comunidad. Y bueno, hablando un poco de cómo fue creciendo la Escuela de Otoño, además de irse sumando cada vez más lenguas en paralelo, empezó a pasar que nosotras, no solo nosotras, sino todas las coordinadoras históricas, hemos ido formando lazos con otras instituciones y de ahí nacieron nuevos proyectos de la Escuela de Otoño como medio de extensión. Por ejemplo, con el Malva empezamos a hacer, hicimos creo que ya 3-4 ediciones de un laboratorio de traducción que sería como una versión chiquita de la Escuela de Otoño de 1 o 2 días en donde se encuentran traductores con el autor o la autora que haya venido a la residencia del Malva y hacen como una práctica parecida a la Escuela de Otoño, pero bueno, en menos tiempo y con otro formato. Y bueno, también, ¿por qué creció? ¿Por qué seguimos creciendo? Por muchos motivos, por el apoyo de mucha gente, pero principalmente nos gustaría mencionar a todos los coordinadores históricos de la Escuela de Otoño, porque cada uno dio su aporte. Algunas personas se quedaron, otras pasaron, algunas más brevemente, algunas menos brevemente, pero todas hicieron lo suyo. Así que, bueno, voy a pasar a mencionar a todas estas personas en orden alfabético por el nombre. Bueno, está Camila Cirigliano, que coordinó un laboratorio de portugués. Eleonora González Capria, que coordinó el taller de inglés durante 3 años. Estela Consigli, por supuesto, fundadora de la Escuela de Otoño. Gabriela Villalba, que coordinó el taller de francés. Julia Tomasini, que coordinó el taller de portugués. Laura Cabezas, también de portugués. Lucía Dorín, no hace falta que la vuelva a presentar. María Laura Ramos, que estuvo con el taller de inglés. Mariela Iníguez, que empezó como asistente del taller de portugués y ahora es parte del equipo de coordinación general. Martina Fernández Polcuch, tampoco hace falta que la vuelva a presentar. Mónica Herrero, que estuvo en el taller de portugués. Yo. Sabina Ramallo, que dictó el taller de francés durante 2 años y fue asistente también en el año anterior. Salomé Landívar,
que fue coordinadora general de una de las ediciones, Silvina Rottenberg, que estuvo coordinando el taller de alemán también, Sofía Sopa, que es la actual coordinadora del taller de portugués, y esas son las personas a las que les debemos la continuidad de este programa, ¿no? Porque un programa así de ambicioso no se puede sostener por poca gente y en general, bueno, nada, son programas que se hacen muy al pulmón, entonces está bueno ir pasando la posta. Y también pensar que son programas que no tienen que ver con una persona, con lo que hace uno, sino con generar un espacio que esté disponible para que vayan tomando la posta distintas personas. ¿Querés agradecer vos a la gente? Sí, agradezco yo. Bueno. Está bien. Bueno, antes de pasar a los testimonios de autores y de exparticipantes, quisiéramos agradecer a todas las instituciones que nos acompañaron de distintas formas, ya sea con apoyo económico o dándonos espacio o de mil maneras, o sea, hay muchas maneras de apoyar a este proyecto. En primer lugar, al Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, que fue nuestro hogar desde el principio, desde la gestación de la Escuela de Otoño. La ATI, que fue nuestra gran compañera en todo este proyecto. A las embajadas de Brasil, de Portugal, de Canadá, de Alemania, de Francia y de Suiza. Al Instituto Guimarães Rosa, al Instituto Camões. ¿Lo dije bien? Está bien. Al Instituto Francés, a la Casa Loren, y a Loren Latinoamérica específicamente, a Pro Helvetia, al Goethe Institut, al Colegio de Traductores Públicos, a CADRA, a la FEL, a la FIL, y a todas las personas que participaron, a todos los participantes que fueron seleccionados y que difunden constantemente. A los moderadores, a los participantes, a los coordinadores, moderadores, todas las personas que vinieron a charlas. Veo, por ejemplo, allá atrás a Miki Balaguer, editor que vino a casi todas las ediciones de la Escuela de Otoño a dar una charla. Bueno, todos ustedes fueron parte de que este proyecto llegara a ser lo que es. Bueno, pasemos todo esto y los dejamos en primer lugar con un video de Gillian C., que fue la autora invitada de inglés de 2023 y nos grabó unas palabras sobre su experiencia en la Escuela de Otoño. Ahí se ve bien el fondo, si no, como de... ¿Vemos todos bien? Subir un poquito, bueno. Te creemos. Ahí estamos. ¿Vemos? Vamos. Bueno. Hola, hello. My name is Gillian C., and I am a poet from Montreal, Quebec, Canada. I had the pleasure of being invited to Escuela de Antonio, the Autumn School of Literary Translation, 2 years ago in April 2023. And I was so honored to work alongside an incredible team of translators hailing from all over South America. It was such a humbling and one-of-a-kind experience to be in gorgeous Buenos Aires and taking part in such a rich and memorable gathering of poetry and language. I was truly in awe of the loving and careful work of the translators, guided by your own fabulous Paula Galindez. Elliot Weinberger says that poetry is that which is worth translating. And I really felt in that, glorious week I was in Argentina, felt like everybody I met was a poet. So, muchas gracias, Escuela de Otoño. Happy 10-year anniversary, and thank you so much for giving poets all around the world this beautiful opportunity. Mwah.
Hola. Bien, ahora vamos a escuchar a Irma Pelatán, que fue Hola, soy la autora del taller de francés en los años 2021 y 2022. Disculpen que se vea así en una pantallita, pero para que se pueda ver en el fondo el tema de sus libros. Este es en castellano, no pasa nada. y os mando un ramo de flores desde la primavera francesa para todos los amigos de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria de Buenos Aires. Me acuerdo de esos 2 años que pasamos juntos, el primero distancial porque era durante la COVID y yo estaba en aquel momento en Tahití, entonces era sobre Lettres qui Burton. Y era como un gran viaje, ¿no? A distancia. Y luego este viaje se concretó al año siguiente en un encuentro realmente genial. Fue una cosa tan calurosa, tan amistosa y tan literaria, ¿no? Y todo el mundo embarcó a este gran viaje hacia aquí, perdón, este viaje imposible, pero pasamos juntos unos momentos realmente memorables, ¿no? Y que como escritora me llenaron de una alegría duradera, ¿no? Cada vez que me acuerdo de este momento, no sé, eso suena realmente a amistad, la traducción como amistad, ¿no? Y entonces, nada, estoy pensando en vosotros en este momento complicado que está viviendo Argentina y gracias por continuar, gracias por mantener este vínculo y esta luz de esos encuentros internacionales en este contexto. Ánimo y pienso en vosotros y os mando muchas flores. Hola. Sí, me pidieron. ¿Se escucha? ¿Sí? Más o menos. Ah, ok. Bueno, seguimos con un video de Christoph Magnusson, que fue el autor invitado de la primera edición de la Escuela de Otoño en el 2015. En unos instantes. Contate un chiste, dale. Como vos sos, das ist ein bisschen was von dem argentinischen Spanisch, was ich noch erinnere aus meiner Zeit, als ich in Buenos Aires war. Und die besten Erinnerungen, die ich habe aus dieser Zeit, sind aus diesem wunderbaren Übersetzerseminar. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringt und die sich austauschen durch die Sprachen, die sie sprechen und durch das gegenseitige Übersetzen. Es ist ein wunderbarer Weg, sich gegenseitig kennenzulernen und an ganz kleinen Details festzustellen, wie unterschiedliche Sprachen funktionieren und wie man dennoch miteinander in einen Dialog treten kann. Und zwar jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern vor allen Dingen auch in einen künstlerischen Dialog, einen literarischen Dialog. Und das fand ich großartig an meiner Zeit in Buenos Aires in diesem Übersetzer-Workshop. Und ich möchte Ihnen allen nochmal ganz herzlich dafür danken. Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Viele Grüße aus Berlin. Hola, como vos sos? Das ist ein bisschen was von dem argentinischen Spanisch. Lo pongo ahora. Bueno, ahora vamos a pasar a darles la palabra a, por un lado, Martina Fernández Polcuch, que va a estar moderando la charla de nuestros ex participantes, y por otro lado les vamos a pedir a Maite Diorio, Matías Sáez, María Telechea y Daniela Bentancur que pasen a la mesa a contarnos un poco de lo que fue la Escuela de Otoño para ellos. Pueden subir por este lado, si no, porque están ahí, el espacio medio justo. Bueno, yo no me quedo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye? Mientras se acomodan acá las participantes y el participante, bueno, pueden ver ahí algunas fotos ilustrativas, no son representativas, no son fotos que den cuenta de manera exhaustiva de lo que sucedió en estos 10 años, pero sí, bueno, se pueden hacer una idea de la cantidad de gente que participó y que pasó por este programa. A nuestras 3 invitadas y nuestro invitado no los presentamos porque se van a presentar por su cuenta. Antes tenía que decir algo, perdón. No, sí, que tenemos la visita de Julie Tirard, de una de las autoras. Ahí está, una de las autoras que está siendo traducida, en este caso en el taller de francés. Así que bienvenida. Un gusto que compartamos este momento, esta parte de la historia de la Escuela de Otoño. Entonces, la mesa se llama 10 años de Escuela de Otoño de Traducción Literaria, Lucila Cordone, Experiencias y Reflexiones. Y lo primero que les voy a preguntar, pueden tomar, no sé, quizás puede empezar María, que la tengo acá más cerca, contar en qué año participaron, por lo menos empezar primero con el primer año, en el caso de alguien que haya participado 2 veces, cuál fue muy brevemente su formación previa y en traducción o también en otros campos, y si tenían algún tipo de experiencia laboral de alguna manera vinculado a lo que se ve en la Escuela de Otoño. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es María Telechea. No sé, mi recorrido previo, yo participé de la Escuela de Otoño de 2015, en la que estaba el autor de ¿Cómo sos vos?, Christoph Magnusson, que fue la primera edición. Y bueno, previamente había estudiado traductorado en lenguas de alemán y me había recibido en 2012. Ahí había participado de un taller en Córdoba, donde había conocido a la colega Micaela Van Müllen. Y después, en 2013, había recibido una beca bastante fantástica, y con esa beca había podido también participar de 2 talleres, uno propiamente de traducción y el otro de encuentro de traductores en Berlín, el otro en la Casa Loren, que es otra de las casas que apoya la Escuela de Otoño. Y ese proyecto estaba impulsado por un proyecto de traducción que yo había iniciado, que se terminó publicando en 2014. Así que cuando llegué en 2015 a la Escuela de Otoño, había conseguido publicar mi primera traducción, pero eso era todo, y había participado de algunos talleres. No sé, era eso, ¿no? Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Matías Sáez. Quizás un poco contrastando con el caso de mi compañera. Yo cuando hice el año pasado, en 2024, había empezado a estudiar traducción desde hacía medio año. Fue con mucho miedo que mandé mi convocatoria, que puse la cara y dije, bueno, soy esto, hago esto. Mandé la prueba de traducción también con mucho miedo. Y bueno, no solo resulté aceptado, sino también como acogido por un grupo que me validó instantáneamente y que me mostró quizás también todo lo que yo ya tenía dentro para dar, y un poco tomando quizás las palabras de Lucía antes, entendiendo que la traducción hay que romper, digamos, un poco ese esquema del aislamiento del traductor y de compartir las ideas una y otra vez, porque resulta que termina aportando buenas ideas sin caer pero nada, me sentí súper validado, aprendí un montón del grupo, había muchas procedencias distintas de todos y todas, y bueno, terminamos incluso leyendo acá cuando terminó el taller, así como estamos hablando ahora, siendo autores de lo que habíamos escrito.
un poco lo que decía Gillian, ¿no? Siendo poetas también, porque también tenía su carga poética los monólogos que habíamos traducido, de Mélanie Chapuis. Igual te estás adelantando a la próxima pregunta, te aviso. Perdón. Y hasta acá llega. El resto ya lo sabrán. Empieza a decir. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniela Bentancur. Conozco mucha gente acá porque mi recorrido es parecido al de, un poquito parecido, al principio parecido al de María. Yo estudié traductorado de inglés, pensando, cuando entré sin mucha idea en traducir literatura. Después, a medida que que me recibí y que fui viendo las realidades, bueno, un poco desistí de traducir literatura, aunque siempre me interesaba. Y bueno, trabajé bastante tiempo como traductora, no en editoriales, pero sí para clientes y bueno, y también en literatura indirectamente, literatura infantil, y en el campo mío previo que fue la música. Y bueno, después logré hacer un posgrado a distancia. Había muy pocas capacitaciones cuando yo me recibí. Pude hacer una adscripción que me gustó muchísimo. Y en el Lenguas mismo, después hice un posgrado a distancia. A distancia es muy distinto que en un grupo, y decía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hay? Y bueno, justo apareció la Escuela de Otoño. En la primera edición no me pude anotar, pero sí en la segunda. Y bueno, y ahí llegué. Perdón, me salté la parte en que empecé a dar clases de traducción literaria con mi experiencia en traducción literaria en otros campos que no eran el editorial. Entonces eso me generaba muchas ganas me había vuelto a generar las ganas de meterme en literatura. Fue un poco desordenado, pero espero que se haya entendido. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Maite. Mi recorrido en realidad empezó por otro lado. Yo vengo del palo del cine, del audiovisual. Y después, bueno, poco a poco me fui acercando a las letras y a partir del guión. Y bueno, siempre me gustaron mucho los idiomas y estudiaba mucho, bueno, estudié inglés y también portugués y entonces, bueno, me fui como cada vez como profundizando más, pero más bien autodidacta. Y siempre que aparecía a principio, tipo en el verano, aparecía la convocatoria de la escuela, yo decía, ay, tengo ganas de anotarme, pero ¿cómo me voy a anotar si yo no estudié formalmente y no sé qué? Bueno, y así pasaron como 5 años, hasta que un día, el año pasado, estaba volviendo de Brasil y vi la convocatoria en Instagram y dije, bueno, yo me voy a mandar. Y hice la prueba y me acuerdo que hice la prueba como estaba bueno, por favor, que me elijan, por favor. Y bueno, y quedé y la verdad que estoy muy contenta porque yo venía, igual haciendo algunas traducciones de historietas para artistas brasileñas en realidad. Entonces, bueno, como que tenía ahí un poquito de esa práctica. Y bueno, y hacer la escuela el año pasado, nada, fue una experiencia alucinante. Entonces decidí inscribirme este año de vuelta, así que bueno, estoy repitiendo en este momento también. Bueno, muchas gracias. Aclaro que voy a hacerles 2 preguntas más para que contesten y después vamos a abrir al público para que participantes, o sea, ex participantes de la Escuela de Otoño, también ex coordinadoras, coordinadores, quienes estén y quieran aportar también algún testimonio o completar alguna idea que haya quedado trunca y que les parezca importante resaltar, bueno, que lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, un poquito se adelantaron, pero está bien. La segunda pregunta tiene que ver con el clásico expectativas-realidad, ¿no? O sea, cuando se postularon, un poco qué se imaginaban que iban a hacer en ese taller. Bueno, vos empezaste con un gran entusiasmo, evidentemente con muchas expectativas. Tal vez no siempre ese es el caso, ¿no? A veces uno se anota y dice, bueno, a ver
de qué se trata, que iremos a hacer. Y bueno, entonces que cuenten un poco si después eso que vivieron tenía que ver con lo que se imaginaron y que destaquen, si quieren, algún aspecto en particular que les haya interesado en especial de esa edición de la que participaron. O sea, hacemos para la primera, ¿cómo era? No, bueno, a mí, bueno, un poco lo dijo Pau, ¿no? Pero para mí es súper importante de la escuela, de la experiencia, el tema de lo colectivo, ¿no? Que un poco lo que, pero de verdad es como un ámbito que se vuelve como muy democrático, ¿no? Donde todos aportamos algo, una cosa medio freireana, ¿no? Como todos tenemos algo para aportar y en ese intercambio es súper enriquecedor para todos. Obviamente contar con las autoras, por ejemplo, en el caso del año pasado contamos con la autora portuguesa y fue súper interesante. Incluso hoy a la mañana tuvimos el encuentro con la autora de este año y fue realmente espectacular. O sea, tener a la persona ahí y poder hacerle preguntas y poder como profundizar en todas las dudas que por ahí no se nos generan cuando estamos traduciendo, pero sobre todo hacerlo en grupo, porque, bueno, yo que vengo parte del palo del cine, que es todo en grupo, por ahí como que trabajar sola como que no es lo mismo, y entonces tener ese ámbito, ese espacio de debate es súper, súper enriquecedor para mí. Bueno, en mi caso yo tenía mucha expectativa, pero más que nada quería saber cómo era, porque Lucila nos contaba, Estela nos contaba, pero para mí era algo muy difuso, porque no había hecho la experiencia como había hecho Lucila. Entonces, pero me encantaba el nombre, me encantaba la idea, era más curiosidad que otra cosa. Y coincido en esto, con lo que dice Maite y también con lo que decía Lucía, la sensación de ser parte de algo colectivo y de que todos tenemos algo para aportar, sumado a que yo había sido estudiante, ya era profe de traducción, entonces por un lado me sentía muy presionada no voy a decir nada equivocado, todo eso que nos pasa, porque una cosa es cuando lo estás diciendo, bueno, todavía tengo que aprender, otra cosa es cuando se supone que deberías saberlo, bueno, pero el ambiente que se crea elimina eso, y eso es fantástico, porque deja de estar la nota, deja de estar si les gustó este trabajo y no. Claro, o por ahí no tanto la competencia, pero no, para nada, pero tampoco la presión de tengo que entregar este trabajo y me lo van a juzgar, ni me van a poner una nota, y aparte el entusiasmo colectivo de tanta gente se potencia, sumado a tener a la autora, en mi caso fue Julián Pachico, y ver las reacciones ante las preguntas que les hacíamos y decir, nunca se me ocurrió eso, y disfrutar de tener algo nuevo para decirle a la autora de su obra. Era algo muy... es divertido, no solamente fascinante, es divertido. Así que bueno, eso. Yo, mi parte, también tenía como cierta presión hacia el alumno muy reciente de, bueno, tengo que hacer las cosas bien. Acércate un poquito. Hola. Y lo que sí noté puntualmente a través de los encuentros, que para mí los valoré un montón, con Melanie Chapuis, fue un sentido de gratitud que había, no tanto de nuestra parte, o sea, obviamente un montón de nuestra parte, pero también para rescatar de su parte. Porque en cuanto le hacíamos proposiciones de ciertas traducciones, de ciertos pasajes, que quizás eran a través de una duda, como, che, no sabemos si esto es así o asá, ella decía tipo, wow, mira qué lindo que lo pusiste. O como, wow, mira esto, nunca lo había pensado así. Vayamos por esa, aunque un poco se tuerza. Como que de golpe era como, ok, estoy siendo validado por la autora, es un montón. Y a su vez está bueno como romper eso de como esta cuestión de pedir permiso tanto, o sea, obviamente hay que pedir permiso, pero con tanta cabeza gacha que quizás hoy en día nos rige bastante a todos y todas. Y está bueno como quizás practicar o difundir un modus operandi de este rubro, como se llame, con unos valores más de intercambio,
¿viste? Porque siempre va a ser enriquecedor. Entonces, puntualmente de los encuentros con Melanie, me llevó eso que para mí fue súper, súper, hiper positivo. Como decía, nos sentimos todos y todas autoras y autores en ese momento porque era como, ok, lo estoy haciendo, así que finalmente. Bueno, coincido con un montón de cosas. No hay que pedir permiso para mí. En realidad no hay ni que pedir ni no pedir. O sea, para mí no aparece el permiso o no permiso. Y nos sentimos autores, somos autores del texto que traducimos. Y también la parte de la diversión. O sea, como que todo lo que dijeron me parece que resume un poco entre la expectativa y la realidad. Lo que a mí me había pasado es que, bueno, si bien había participado en algunos talleres, y uno era un encuentro en donde también nos encontrábamos con editores y con autores y con críticos literarios que nos mostraban las obras que se habían publicado. Tuvo algo muy especial y en eso sí superó mucho mis expectativas. Podría decir en muchos aspectos, pero en este aspecto de estar con un autor o una autora discutiendo, todos además el mismo texto, o sea, todos traduciendo el mismo texto, aunque después de acuerdo al texto te dividas partes, y intercambiando desde ese lugar que es hiperpersonal, y eso me parece es lo más lindo de la Escuela de Otoño, ¿no? El contacto personal entre personas, traductores con traductores, traductores con editores, con autores. Sí, supera todo y además el nombre es hermoso. Sí. Bueno, así como antes mencioné que estaba Julie Tigard, que es la autora que está en el taller de francés, voy a mencionar los nombres de las otras autoras con las que estamos trabajando. En alemán con Katia Brunner, y recién cuando comentabas esto, hoy también se dio, no sé si ahora hay alguien del taller de alemán, pero se dio también la situación de que ella se asombrara por una propuesta, como diciendo, estás mejorando el texto, ¿no? O sea, no se me había ocurrido. La autora portuguesa Isabela Figueiredo y Sadika de Meyer, la autora canadiense, que están traduciendo en el taller de inglés. Bien, y que van a estar, aprovecho para pasar la información, mañana acá en la Feria del Libro, las 4 a las 5 de la tarde, en la sala Tulio Alperindongui, en una charla abierta moderada por Mónica Herrero, titulada La traslación del texto. Bueno, breve intervalo y ahora pasamos entonces a la otra pregunta, que tiene que ver entonces un poco con el después, ¿no? O sea, en qué influyó, si es que influyó, el paso por la Escuela de Otoño en su realidad laboral, formación profesional, los proyectos, en el campo de acción. Elijan ahí un poco lo que quieran decir al respecto. Y después abrimos el micrófono para otras participaciones. Bueno, yo hice la Escuela de Otoño en 2018. Entonces ya pasó, hay un más después que si lo hicieron el año pasado. Bueno, a mí lo primero que me pasó fue que, al igual que el resto de los participantes, salí muy manija, con muchas ganas de seguir traduciendo literatura, y bueno, después tuve la suerte de ver la escuela original, la que había visto Lucila, post Escuela de Otoño, y seguir así de entusiasmada y animarme a acercarme a una editorial y presentarme, y por suerte me fue bien, y hace unos años ya que estoy traduciendo para editoriales y lo estoy disfrutando tanto como pensé que lo iba a disfrutar, y bueno, me dio mucho impulso eso. Y aparte, algunas de mis compañeros los seguí viendo y son mis colegas, tuvimos grupo de WhatsApp, nos vimos cuando yo fui a Córdoba, fui a ver a uno de mis excompañeros, como que ese entusiasmo colectivo siguió ahí, y les conté a esas personas de mis novedades. Bueno,
realmente se transformó en el germen de algo re lindo y que continuó. Y bueno, y hoy a mis estudiantes los aliento para que vayan, les cuento lo bueno que está y me creen, obviamente, porque estuve ahí. Y tengo la alegría de haber confirmado que sigue siendo así e incluso potenciado y más organizado y no sé, está re bueno. Bueno, yo además edité un libro y eso como que terminó de configurar en mi cabeza algo que ya vengo pensando hace bastante, que es armar un proyecto editorial propio, ¿no? Pero que tenga foco también en traducción, sobre todo del portugués, pero bueno, también eventualmente también a otros idiomas, teniendo en cuenta esto justo en la charla anterior, ¿no? De los subsidios, esa posibilidad que abren en varios países. Así que bueno, estoy como un poco armando eso. También armamos un par de proyectos para presentar. A partir de que el año pasado Lisboa fue invitada como ciudad de honor y que estaba el stand y demás y la relación con el Camões, bueno, surgió la posibilidad de armar algunos proyectos para presentar a editoriales de acá. Así que bueno, en eso estoy también. Espero que salgan pronto. Yo en lo personal, cuando terminó la escuela, salí como súper manija también. Y no sé qué fue, pero a los 2 meses tuve la posibilidad de traducir un corto de una amiga estadounidense que lo quería mandar a un festival en París y lo pude traducir al francés y fue toda una experiencia también, obviamente. Desde ese momento y hasta el día de hoy estoy como con muchas ganas y siempre buscando proyectos y también viendo la traducción en las pequeñas cosas, porque yo sigo estudiando, de acá me voy a clases, de hecho, y lo veo en distintas cosas en las materias, cuando se mete la traducción incluso en la materia, cuando estás de golpe comparándolo con tu lengua y quieres decir algo, pero ahí no te sale tanto en español y te da un poco de culpa o esas cosas. Nada, siento como que todo ese estímulo que recibí en la escuela quedó y es una cuestión de estimular esa fibra básicamente porque como que la práctica es la práctica, siento, y está bueno eso, como ya ir y hacerlo. Entonces, eso es lo que aprendí muchísimo. Sí, podría decir que sí, tanto la Escuela de Otoño como lo que genera, porque existe, porque está, ¿no? Como está ahí, a pesar de todos los obstáculos y lo difícil que es, se hace todos los años y algunos años se hace en todas las lenguas, lo cual me parece increíble. Yo creo que lo principal es eso, más allá de en lo concreto, lo que te llevas de ese taller y de la discusión sobre una palabra o lo que fuera, o el chiste que surge, te llevas contactos con personas, o sea, conocimiento de personas y experiencia de sucesos que vivís en esa semana, o sea, eso me parece que está como bien pensado, ¿no? Que sea como una semana o 5 días, digamos, que vos te sumergís en ese mundo, como tenés la excusa perfecta para estar dedicado a la traducción y a todo lo que gira en torno a eso. Así que no dije nada del futuro, pero digamos, yo continué con esto, bueno, en la medida de lo posible, hacer proyectos y todo, pero de los que genera la Escuela de Otoño me parece que los más lindos los más quizás que lo hace como de forma más indirecta son los proyectos colectivos, ¿no? O sea, todo lo que pueda surgir alrededor de juntémonos o con la colega de Córdoba o con con lo otro y armemos algo. La excusa es la traducción, pero armemos algo, juntémonos, no sé, eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que podemos aplaudir. Pero se quedan ahí por si ahora, durante el intercambio, quieren aportar algo. Obviamente lo hacen. No sé, Estela, no lo habíamos hablado, pero tal vez tenés ganas de empezar vos, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias, Martina. Gracias a las coordinadoras generales de este año, a los testimonios que han dado, maravillosos. Y bueno, gracias a todos los que están participando ahora. Y a la ATI, acá, este lugar que realmente es importante para poder mostrar lo que pasa en la Escuela de Otoño, ¿no? La Feria del Libro y la asociación. Me siento, perdón. Lo único que quisiera agregar, o sea, coincido con todo lo que han dicho. Para mí, se imaginan la emoción que es poder ver esto después de 10 años de haber plantado la primera semillita con Lucila para la creación de la Escuela de Otoño, que ese nombre tiene toda una historia también, muy cortita pero muy maravillosa. Lo que quisiera agregar, además de todo lo que han dicho, es que uno de los objetivos principales era poder conectar a los traductores y a la formación de traductores con el mundo editorial profesional, que siempre veíamos con Lucila que los traductores que trabajaban con editoriales venían de otros ámbitos, y decíamos, bueno, hay un semillero enorme acá en los traductorados, en Lenguas Vivas, en el Spangenberg, y que era una pena. Y además esto, que nosotras veníamos de la traducción, digamos, nos habíamos recibido en el Lenguas Vivas las dos, queríamos trabajar en traducción editorial y nos estaba costando mucho empezar. Empezábamos muy, muy de a poquito, era tremendo, y decíamos, bueno, no, esto tiene que poder concretarse de alguna forma. Y bueno, eso era uno de los objetivos principales. Y otra cosita que quería agregar es que resaltar eso del trabajo comunitario en la traducción, en el ejercicio en sí, dejar al traductor ahí, a la idea del traductor solo entre los libros y después solo con la computadora, para hacer este trabajo en equipo que es precioso. O sea, y eso a mí me generó también, porque yo lo viví desde la coordinación general con Lucila, pero bueno, estábamos ahí viviendo los talleres, yo con el francés, ella con el inglés, y podía meterme, y ahora Lucía me permite cada tanto ir un ratito y también disfruto eso, a escuchar y ver la cocina de un textito muy corto, lo que se profundiza, es maravilloso, es un placer enorme. Y bueno, eso después me llevó a querer trabajar de a 2 o de a 3 en otros proyectos. Me parece que es el mejor resultado que puede dar una traducción, y además lo que se aprende del otro, ¿no? Y lo que uno puede aportar, conocerse uno mismo y conocer al otro cuando uno trabaja en equipo, es maravilloso. Así que bueno, eso también me parece que es algo que la Escuela de Otoño les puede ofrecer. Así que bueno, nada, también los aliento a todos los nuevos que quieran presentarse a más adelante, y bueno, y a los que están ahora, que estén disfrutando mucho. Espero que sí. Gracias. Bueno, otros aportes, comentarios aquí. Alejandra Rogante. Bueno, se presentan cada uno. A ella la conozco, Alejandra Rogante, pero por ahí a otros no. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Genial la presentación. Gracias por el trabajo que hacen. ¿Me paro? No, sí. Me paro y me vuelvo a sentar, si quieren. Yo fui compañera de Dani, de Antonella Quersoli y de mi compañero con el que me habían asignado, que Federico Cristante, que el primer mail que recibo de él decía algo así: ¿cómo le va, compañera, con el apellido rimante? Una cosa así, porque él es Cristante Rogante, éramos la pareja, parecía a propósito. A mí la Escuela de Otoño, esa experiencia, me ayudó a repensar mi práctica docente. A partir de esa experiencia yo sentí que me posicionaba distinto como docente y en la enseñanza de la traducción. Si bien no doy traducción literaria, doy traducción 1 y doy residencia. En la residencia se ven textos que tienen mucho de literario. Y en la residencia se trabaja un poco, se trabaja como taller y es una tutoría. Y bueno, ser estudiante, ser participante de la escuela me ayudó a mí a mejorar, creo yo, mis procesos de enseñanza. Así que eso les agradezco muchísimo. Eso es todo.
Mercedes Rego Perlas, por ahora vengo conociendo. Gracias. Bueno, yo ya estaba parada, así que... bueno, yo quería contar que yo tuve la suerte de cursar con Lucila, porque fue la tercera escuela. Así que, en primer lugar, eso. El lujo enorme. Ahí la conocí a Lucila, la conocí a Estela. Fue una escuela increíble. Tuvo como una segunda vuelta. Después el autor vino acá. Y como cosas para destacar, para mí, por un lado, esta generosidad de todas las personas que lo organizan. De Lucila, en primer lugar, Estela, y después todos los que se fueron sumando. Porque se siente, esa generosidad opera como base, como sedimento de esa cosa vertical, esa democracia, ¿no? Me parece que sale de algún lado eso, no sale de cualquier lado, digamos. Y después es como muy iniciático, por más que, digamos, yo ya tenía una carrera, el traductorado lo hice como en mucho tiempo, porque era como, no era mi primera carrera, entonces no tenía una pertenencia, si bien amo en lenguas, no tenía como un grupo de pertenencia. Y la Escuela de Otoño me dio una pertenencia en la traducción, en el mundo de los traductores y traductoras, en las jornadas que empecé a venir y nunca dejé de venir. Único, me parece que es como un puntapié inicial irreemplazable, y mucho más que eso también. Y después empecé a seguir estudiando más, y hice la Cetralit, y bueno, y así, ¿no? Como no la terminé igual, debo muchos trabajos, muchos. Vanessa Fusco. Figuretti. No, yo quería contar, yo lo hice en 2019 y también fue una experiencia buenísima. En ese momento coordinaba Eleonora y estaba también Lucila, no estaba coordinando, pero también compartió todo con nosotros, así que otro lujo. Y algo que me llamó muchísimo la atención, que no sé si pasó en otras ediciones, corríjanme, fue que vino gente de otros países. Yo tenía compañeras de Chile y de España. Sigue pasando. Es genial eso, que genere ese interés, que venga alguien de España, es un montón. Y también, como parte del grupo, tratamos, no tuvimos éxito, pero tratamos de armar un proyecto de traducción colectiva con la autora, que ese año había sido KJ Orr, que habíamos trabajado con un libro de cuentos de ella, y teníamos la esperanza de poder publicar la traducción grupal, ¿no? Todavía está, creo, el grupo de WhatsApp que hicimos. Una de las chicas, Graciela, había sido nuestra embajadora en la cita express de la FED, y bueno, al final no logramos concretar el proyecto, pero habíamos hecho el proyecto de traducción, todo fue un laburazo, y todo eso lo generó la Escuela de Otoño, ¿no? Esas ganas de publicar entre todos, ¿no? Así que nada, yo la sigo recordando con un cariño enorme en la escuela. ¿Más testimonios o comentarios? Ahora. Bueno, hola, yo soy Julián. Yo participé en la misma que Mercedes, 2017, de inglés, y también con Lucila. La recuerdo todo con muchísimo, muchísimo cariño. Fue como mi primer contacto serio con la traducción literaria, porque yo vengo del traductorado público, entonces poder tener ese acercamiento desde otro lugar, digamos, a los textos fue como súper enriquecedor. Despertó tanto, o sea, el interés por mí, por la literatura, que bueno, hoy estoy estudiando letras en Puan, entonces fue como, me meto ahí. Y algo que quería mencionar, que seguro capaz que le pasa a muchos, o le pasó a muchos, esto de estar en contacto con los autores, las autoras, y trabajar en conjunto en la traducción, ayuda un poco también a desmitificar un poco esta figura de autor, ¿no? Como esto de decir que el autor tiene siempre la razón en todo lo que escribe y que
todo lo que está escrito está pensado y está como diagramado de una manera perfecta, ayuda como a bajar un poco esa idea y decir, bueno, o sea, podemos sumar nosotros como traductores desde otra mirada, ¿no?, a ese texto y profundizar y crear un nuevo texto, ¿no?, justamente una nueva obra en otro idioma de manera conjunta. Y eso creo que como me ayudó mucho a bajar de ese pedestal, ¿no?, tan intocable a los autores, ¿no? Y ponernos todos como, bueno, un poco más de humildad. Así que eso quería compartir. Gracias. Julián Sosa era, y ahora le doy la palabra a Paula López Cano, la rectora del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Bueno, se podrán imaginar la emoción y la alegría, ¿no?, de poder compartir este momento, haber sido testigo desde esa primera conversación tímida con Lucila, cuando vino tan feliz de su experiencia de la escuela de verano de East Anglia, y ver que ha crecido tanto, ¿no?, que fue tan fructífera en tantos sentidos, creando este sentido de comunidad, empoderando a tanta gente, es realmente algo que llena el alma y que sabemos que el arte y la literatura, en este caso, el comunicarse entre lenguas, es poderosísimo. Es poderosísimo porque amplía voces, se recrea en esta diversidad y en esta polifonía, porque si hay algo que caracterizó a la Escuela de Otoño desde sus comienzos es la búsqueda de la diversidad, quizás lo que no estaba tan visible, ¿no?, y esta fuerza para darles a ustedes ese impulso para tomar su propia voz, ¿no?, ese crecimiento enorme que han hecho todos los participantes, pero también todos los que con esa generosidad que decía Mercedes recién, porque es verdad, lo que lo hizo posible es ese sueño de ser generosos con el conocimiento, con el entendimiento, y esto es realmente un orgullo colectivo, ¿no?, porque es una creación conjunta de todos ustedes que han creído, que han apostado por esto y han sido felices y crecen y comparten cultura y crean cultura, ¿no? Entonces es una emoción y una alegría de una profundidad y bueno, y saber que ustedes saben que van a ser los guardianes y las guardianas del futuro, porque esto va a seguir creciendo y va a seguir siendo un faro de entendimiento, ¿no? Porque quienes eligen traducir y crear, y la creación literaria aspiran a comunicarse, ¿no? Y no hay nada más humano que esa comunicación. Así que, más que compartir esta alegría con ustedes y felicitarlas a cada uno de los que lo han hecho posible. Y siempre recordar a Lucila y su sonrisa y honrarla en este espacio tan, tan querido para el Lenguas. Bueno, ya terminé. Bueno, muchas gracias, Paula. Me voy a tomar el atrevimiento a dar por terminada esta parte de las intervenciones. A nosotros nos gustaría, por ahí ahora sí les pido si quieren ir bajando, perdón, pensé que quizás hacíamos algo más de diálogo. Gracias por eso, por todas las participaciones, por todos los aportes, los testimonios. Nos gustaría cerrar, ya no decir más nada nosotros, sino dejar hablar a Lucila. Les traemos un recuerdo de Lucila en acción, con toda la fuerza de su deseo, para que eso también sea un mensaje de aliento en tiempos difíciles. Gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias. ¿Estamos? Sí. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve porque quiero dejarle tiempo a ellos que fueron los participantes, los que trabajaron en esta escuela de otoño. Nosotros hablamos hoy sobre todo muchísimo sobre la formación de traductores y apareció muchas veces nombrado el Centro Británico para la Traducción Literaria, a donde tuve la suerte de ir y donde viví una experiencia donde una semana pudimos trabajar en un taller de traducción donde no solamente estábamos intercambiando experiencias con otros colegas, sino que además estaba el autor presente, lo cual
aportaba una riqueza al trabajo maravilloso. Además de eso, venían editores invitados, había charlas que tenían que ver con la traducción editorial. Todo eso estaba enfocado a traductores nobles que después comentaban cómo esa primera experiencia, esa escuela de verano los había ayudado a insertarse en el mundo editorial. Yo como egresada de la carrera de traducción y como docente en el traductorado, pensé, esto lo tenemos que hacer en la Argentina. Hay muy buenas carreras de traducción, hay egresados con muchísimo talento. La industria editorial en la Argentina, por suerte, es muy sana, hay muchísimas oportunidades. Falta un vínculo entre la academia y el mundo editorial. La idea de la escuela de verano, que era el PCLT, me parecía que era algo que teníamos que hacer acá. Tuve la suerte de contar con la ayuda y el apoyo de Claudia Ferrada, regente de Lenguas Vivas, y Paula López Cano, rectora de Lenguas Vivas, que aceptaron esta locura. Y bueno, así fue como surgió el proyecto de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria.